El legado de Bruce Lee es imponente en el mundo de las artes marciales y el cine, un faro de fuerza, carisma y rebelión contra los estereotipos arraigados. Su presencia magnética y su estilo de combate revolucionario dejaron una marca imborrable. Y aunque nos dejó demasiado pronto en 1973, la intriga en torno a su vida y muerte solo se profundiza con el tiempo. Décadas después de su fallecimiento, se hizo un descubrimiento dramático cuando la tumba de Bruce Lee fue abierta tras 50 años. Lo que se desveló fue simplemente asombroso. ¿Qué crees que podría ser este descubrimiento impactante? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo. Si disfrutaste esta inmersión en el notable legado de Bruce Lee, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido fascinante. Muerte prematura. El 10 de mayo de 1973, Bruce Lee colapsó durante una sesión de reemplazo de diálogos automatizados para Enter the Dragon en el estudio de cine Orange Sky Golden Harvest en Hong Kong. Experimentando convulsiones epilépticas y fuertes dolores de cabeza, fue trasladado de urgencia al Hospital Bautista de Hong Kong. Allí, los médicos le diagnosticaron edema cerebral y lograron reducir la hinchazón mediante la administración de manitol. El 20 de julio de 1973, Lee se encontraba en Hong Kong preparando una cena con el actor George Lazenby, con quien tenía planes de colaborar en una película. Según la esposa de Lee, Linda, Lee se había reunido con el productor Raymond Chow más temprano ese día a las 2 de la tarde en su casa para discutir la película Game of Death. Su reunión duró hasta las 4 de la tarde, después de lo cual Lee, Chow y la actriz taiwanesa Betty Ting Pei fueron a la casa de Ting para revisar el guión. Chow se fue después para asistir a una cena de negocios. Lee tomó una siesta en la casa de Ting, pero cuando no se presentó para la cena, Chow regresó al apartamento y descubrió que no podía despertar a Lee. Se llamó a un médico, que pasó 10 minutos intentando reanimarlo antes de que Lee fuera transportado en ambulancia al Hospital Queen Elizabeth. Fue declarado muerto a su llegada, a la edad de 32 años. Bruce Lee fue enterrado en el cementerio Lakeview en Seattle. Los portadores del ataúd en su funeral, el 25 de julio de 1973, incluyeron a Taki Kimura, Steve McQueen, James Coburn, Dan Inosanto, Peter Chin y el hermano de Lee, Robert. Especulaciones en torno al fallecimiento de Bruce Lee. El estatus legendario de Lee y su muerte prematura han alimentado numerosos rumores y teorías a lo largo de los años, incluyendo especulaciones sobre un posible asesinato involucrando a las Tríadas y una supuesta maldición sobre él y su familia. Bruce Lee falleció en 1973 en el apogeo de su fama, como resultado de una reacción alérgica a analgésicos. Desde su muerte, han surgido diversas teorías de conspiración sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Algunos han alegado que su muerte fue en realidad un encubrimiento de una sobredosis de drogas. Otros han sugerido que fue envenenado por un amante celoso, mientras que hay afirmaciones de que bandas rivales orquestaron su asesinato. Además, algunos creen que Lee fue simplemente una víctima de una maldición familiar, una noción que ha ganado fuerza debido a coincidencias inquietantes, incluyendo comparaciones entre su muerte y la de su hijo Brandon, así como algunos tributos cinematográficos de mal gusto. En la película de 1993, Dragon, The Bruce Lee Story, un demonio metafórico que atormenta a Lee es mostrado con una copia de su propia lápida. Y al final de la película, este demonio cambia su enfoque al hijo de Lee, Brandon. Trágicamente, Brandon murió apenas 2 meses antes del estreno de la película. La noción de una maldición que rodea a Lee no era nueva, y de hecho precede su ascenso a la fama. Bruce Lee nació en San Francisco durante el Año del Dragón y en la Hora del Dragón. Sin embargo, sus padres lo llamaban
Pequeña Fénix en casa, un nombre femenino en chino. Esto se hizo como una precaución tradicional. Anteriormente habían perdido a otro hijo, y el uso de un nombre femenino se pensaba que confundía a los espíritus y evitaba que se llevaran a su nuevo hijo. Durante la producción de Game of Death, una película sobre un artista marcial retirado que lucha por salvar a sus hermanos, Lee falleció. Tras su muerte, la trama de la película se alteró para presentar a una estrella internacional de artes marciales luchando contra un sindicato criminal global y sobreviviendo a un intento de asesinato en el set. En 1993, 15 años después del estreno de Game of Death, el hijo de Lee, Brandon, fue accidentalmente disparado con una pistola de utilería mientras filmaba The Crow. En respuesta a los persistentes rumores sobre una maldición, Shannon Lee, la hija de Bruce Lee, comentó que tales especulaciones solo subrayan la grandeza de la vida de mi padre. El científico forense Donald Tier, recomendado por Scotland Yard y que había supervisado más de 1000 autopsias, realizó la autopsia de Lee. Concluyó que la muerte de Lee fue resultado de muerte por accidente, causada por edema cerebral debido a una reacción a los compuestos en el medicamento Equagesic. El cerebro de Lee se había hinchado de 1.400 a 1.575 gramos, un aumento del 12,5%. El medicamento, que Lee había usado antes, contenía tanto aspirina como el tranquilizante meprobamato. A pesar de las especulaciones iniciales de que el cannabis encontrado en el estómago de Lee podría haber contribuido a su muerte, Tear desestimó esta teoría, afirmando que sería irresponsable e irracional atribuir el colapso y la muerte a la marihuana. El doctor R. R. Lisset, el patólogo clínico del Hospital Queen Elizabeth, también afirmó que el uso de cannabis no podría haber causado la muerte de Lee. En una biografía de 2018, el autor Matthew Polly consultó a expertos médicos y propuso que el edema cerebral de Lee podría haber sido desencadenado por un exceso de esfuerzo y un golpe de calor, una condición poco comprendida en ese momento. Polly señaló que Lee había sido sometido a una cirugía para remover sus glándulas sudoríparas axilares a fines de 1972. Posiblemente para mejorar su apariencia en pantalla. Esta cirugía podría haber causado que su cuerpo se sobrecalentara durante actividades físicas intensas en condiciones calurosas, contribuyendo al golpe de calor y exacerbando el edema cerebral que llevó a su muerte. Un artículo en la edición de diciembre de 2022 de Clinical Kidney Journal exploró más teorías sobre la causa de la muerte de Lee. Los investigadores concluyeron que el edema cerebral fatal de Lee probablemente se debió a hiponatremia, una concentración insuficiente de sodio en la sangre. Identificaron varios factores de riesgo que podrían predisponer a Lee a la hiponatremia, incluyendo una ingesta excesiva de agua, una ingesta inadecuada de solutos, consumo de alcohol y el uso de múltiples medicamentos que afectan la función renal. Los síntomas que Lee experimentó antes de su muerte eran consistentes con casos de hiponatremia fatal. Nuevos hallazgos, 50 años después de su muerte. Una colección privada de más de 40 cartas manuscritas, previamente no vistas, del icónico actor y leyenda de las artes marciales, Bruce Lee, se ha vendido por $462.500 en Heritage Auctions. La venta, que tuvo lugar en julio de 2021, superó las expectativas por más del doble y atrajo a coleccionistas de Estados Unidos y de todo el mundo. La colección fue presentada en un catálogo especial titulado Bruce Lee, The Auction. Estas cartas proporcionan una visión sin precedentes sobre las luchas personales de Lee con el consumo de drogas y el manejo del dolor durante el apogeo de su fama. Según Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions, esta fue la primera vez que el público conoció realmente la extensión del abuso de drogas de Lee. Aunque se sabía que Lee usaba marihuana, estas cartas
revelan que solo sus más cercanos confidentes estaban al tanto de su dependencia de drogas para ayudarle a desarrollar personajes para sus películas y manejar el dolor de su intenso trabajo en escenas de riesgo. Las cartas, dirigidas en su mayoría al compañero de Fist of Fury, Robert Bob Baker, datan de 1967 hasta justo antes de la muerte de Lee en 1973. Este período marca una fase significativa en la carrera de Lee, abarcando su trabajo en películas como The Big Boss, The Way of the Dragon, Fist of Fury, Enter the Dragon y la póstumamente lanzada The Game of Death. Cada carta, verificada por Professional Sports Authenticator, ofrece perspectivas sobre la evolución de Lee como superestrella. Inicialmente, las cartas de Lee a Baker contenían referencias codificadas a las drogas, como pedir Fine C y Coca-Cola. Una de estas cartas, que se vendió por $16,250, utilizaba estos términos crípticos. Con el tiempo, las referencias de Lee al uso de drogas se volvieron más explícitas. En una carta fechada a finales de 1972, Lee discutió abiertamente su necesidad de drogas para ayudar en el desarrollo de personajes, escribiendo, colocado como el infierno, pero estoy trabajando en el próximo personaje, y anotando que algunas drogas ayudarían en la formación de lo que quiero crear. Esta carta se vendió por $11,875. Otra carta conmovedora, que se vendió por $13,750, muestra la conciencia de Lee sobre la contradicción entre su uso de drogas y su filosofía de vida. Lee expresó su conflicto entre su indulgencia y su compromiso con el Jeet Kune Do, su propia filosofía de artes marciales desarrollada en 1965. Escribió, «Siento que he ganado al atarlos, pero la indulgencia excesiva en ellos simplemente no está en mi camino en Jeet Kune Do». Jeet Kune Do, que Lee desarrolló a partir de varias disciplinas de combate, a menudo se acredita con la influencia en las artes marciales mixtas modernas, MMA. Además de revelar sus luchas, varias cartas ofrecen un vistazo a la vida personal y las reflexiones filosóficas de Lee. Una de estas cartas, vendida por $15,875, detalla su anticipación por el éxito de Fist of Fury, su emoción por Enter the Dragon y sus compras de lujo, incluyendo un sorprendente nuevo Mercedes 350 SL para su esposa, Linda. La verdadera razón por la que Bruce Lee está enterrado en Seattle. Han pasado más de 40 años desde la trágica muerte de Bruce Lee, y sin embargo, la famosa estrella de las artes marciales sigue siendo un nombre conocido. Nacido en San Francisco, California, y criado en Hong Kong, las habilidades y el carisma de Lee lo convirtieron en una leyenda. Pero hoy en día, la tumba de Bruce Lee se encuentra en Seattle. ¿Pero por qué Seattle? Esta ubicación, como sucede, es vista por muchos como el verdadero hogar de Lee. La historia de Bruce Lee con Seattle comenzó en 1959, según Northwest Asian Weekly, cuando se mudó a la ciudad de Esmeralda para terminar la secundaria. Luego asistió al Seattle Central Community College y a la Universidad de Washington, donde comenzó a apoyar financieramente sus estudios, enseñando artes marciales a amigos. Eventualmente, logró abrir un estudio de artes marciales en el Chinatown de Seattle, seguido por una escuela más grande en el U District. Aunque tuvo muchos estudiantes, uno de ellos fue Linda Emery, y su relación pronto se volvió más íntima, casándose en 1964. Posteriormente, Lee y Emery se mudaron a Oakland, California, y fue más tarde en la década cuando Hollywood notó sus talentos. Después de la muerte de Lee en 1973, su viuda dejó claro que Seattle era el lugar donde debía ser enterrado. Como su hija Shannon Lee explicó más tarde a The Seattle Times, Seattle era donde se enamoraron y comenzaron su viaje juntos.
Esos años también fueron, se dice, los tiempos en que Lee fue más feliz. Hoy en día, según The Seattle Globalist, la tumba de Lee atrae a unas 10,000 visitas al año. Para algunos, es solo una parada en su recorrido por Seattle. Para otros, ver la tumba de Lee es el propósito completo de su peregrinaje. Incontables personas han dejado homenajes a la vida de Lee en el sitio, muchos de los cuales fueron recolectados y exhibidos en una muestra del museo en 2014. Quizás lo más triste de la tumba de Lee, por supuesto, es que está justo al lado de la tumba de su hijo. La muerte de Brandon Lee en 1993 fue un trágico accidente que privó al mundo de un talento asombroso y sorprendió a todos casi tanto como la muerte de su padre. Ambos hombres murieron demasiado pronto, pero es correcto y apropiado que sus lugares de descanso final estén tan cerca el uno del otro. Legado perdurable e impacto cultural. El legado duradero y el profundo impacto cultural de Bruce Lee se sienten en múltiples ámbitos, afirmando su estatus como una de las figuras más influyentes del siglo XX. Lee es a menudo aclamado como el artista marcial más significativo de la historia, sirviendo de puente entre las culturas orientales y occidentales. Su profunda influencia en las artes marciales, el cine y la cultura pop global es un testimonio de sus contribuciones revolucionarias. La revista Time, reconociendo su impacto monumental, lo incluyó en la lista de las 100 personas más importantes del siglo XX, consolidando su lugar en los anales de la historia cultural. El vasto cuerpo de literatura dedicado a Bruce Lee subraya aún más su importancia. Para 1988, las biografías sobre él habían vendido más de 4 millones de copias, una clara indicación de la fascinación pública por su vida y logros. Estos libros han explorado diversos aspectos de su vida, desde su innovadora filosofía de artes marciales hasta su impacto en el cine global. El papel de Lee en el inicio de la locura del Kung Fu de los años 70 no puede ser subestimado. Primero presentó el Kung Fu a las audiencias occidentales a través de programas de televisión estadounidenses como The Green Hornet y Kung Fu. Sin embargo, fue el éxito de las películas de artes marciales de Hong Kong en 1973 lo que verdaderamente lanzó la locura del Kung Fu a nivel global. Las películas de Lee, particularmente Enter the Dragon, jugaron un papel crucial en la popularización del cine de artes marciales, lo que llevó a un auge de películas y programas de televisión de artes marciales occidentales a lo largo de los años 70 y 80. Su éxito inspiró las carreras de varias estrellas occidentales de artes marciales, incluidos Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal y Chuck Norris. Este período también marcó el inicio de una integración más general de las artes marciales asiáticas en los filmes y programas de televisión de acción occidentales. Enter the Dragon, lanzada en 1973, a menudo se cita como una de las películas de acción más influyentes jamás realizadas. Sasha Matusak Device destaca cómo la trama y los personajes de la película continúan influyendo en los narradores de historias hoy en día. La representación revolucionaria de los afroamericanos, asiáticos y las artes marciales tradicionales en la película tuvo un impacto duradero en la representación mediática. Los académicos Kwang Sing Chen y Ben Huat Chua han señalado que las escenas de lucha de Lee en Enter the Dragon establecieron un nuevo estándar para el cine de acción al presentar historias elementales de bien contra mal de manera visualmente cautivadora. La influencia de Bruce Lee se extiende mucho más allá del cine, abarcando las artes marciales y los deportes. La creación de Lee del Jeet Kune Do, una filosofía de artes marciales híbrida que combina elementos de varias disciplinas de combate, es acreditada con haber sentado las bases para las artes marciales mixtas modernas. La filosofía de Lee enfatizaba la adaptabilidad y la fusión de técnicas efectivas de diferentes estilos. El fundador de la UFC, Dana White, se ha referido a Lee como el padre de las artes marciales mixtas,
elogiando su enfoque de integrar técnicas diversas para crear un estilo de lucha versátil. La creencia de Lee de que el mejor luchador no es un boxeador, un karateca o un judoka, sino alguien que puede adaptarse a cualquier estilo, influyó profundamente en la evolución de las MMA. Transmitió su legado a otras personas. El impacto de Lee en las artes marciales y los deportes es evidente en los numerosos luchadores que se han inspirado en él. Campeones de boxeo como Sugar Ray Leonard y Manny Pacquiao han reconocido la influencia de Lee en sus técnicas, con Leonard citando la maestría de Lee en el jab y Pacquiao comparando su estilo con el de Lee. El campeón de la UFC Conor McGregor ha expresado admiración por Lee, sugiriendo que habría sido campeón de la UFC si hubiera competido en la actualidad. El legado de Lee también inspiró el establecimiento de torneos de kickboxing, de contacto completo en Estados Unidos por figuras como Joe Louis y Benny Urquidez. Además, el pionero estadounidense del taekwondo Jun Gu Ri incorporó las técnicas de Lee, como el Aku-Punch, al taekwondo, enseñando más tarde esta técnica al campeón de boxeo pesado Muhammad Ali, quien la usó para noquear a Richard Dunn en 1975. La influencia de Lee se extiende a las artes marciales mixtas contemporáneas. El actual campeón de peso pesado de la UFC, Jon Jones, ha citado a Lee como una gran inspiración, particularmente en su uso del oblique kick, una técnica popularizada por Lee. El ex campeón de peso medio de la UFC, Anderson Silva, también considera a Lee una fuente de inspiración. Muchos otros luchadores de la UFC ven a Lee como un padrino o abuelo de las MMA, reconociendo su papel fundamental en la formación del deporte. Además de sus contribuciones a las artes marciales y los deportes, se le atribuye a Lee la transformación de la representación de los asiáticos en el cine estadounidense. Antes de Lee, los personajes asiáticos a menudo se representaban a través de estereotipos negativos, incluidos roles emasculados o subordinados. La presencia de Lee en pantalla desafió estos estereotipos, presentando a los hombres asiáticos como poderosos, fuertes y carismáticos. Este cambio inspiró un nuevo estereotipo, el artista marcial, que redefinió la representación asiática en el cine. En América del Norte, las películas de Lee inicialmente atrajeron a audiencias negras, asiáticas e hispanas. Dentro de las comunidades negras, la popularidad de Lee rivalizó con la del boxeador pesado Muhammad Ali en los años 70. A medida que Lee ganaba reconocimiento mainstream, se convirtió en una de las pocas estrellas de cine no blancas en una industria predominantemente ocupada por actores blancos. El rapero LL Cool J ha señalado que las películas de Lee proporcionaron a muchos niños estadounidenses no blancos, incluido él mismo, su primer vistazo a un héroe de acción no blanco. La influencia de Lee se extiende a una amplia gama de figuras del entretenimiento y los deportes a nivel mundial. Actores de artes marciales como Jackie Chan y Donnie Yen, el actor culturista Arnold Schwarzenegger, comediantes actores como Eddie Murphy y Eddie Griffin, actrices como Olivia Munn y Diane Doan, músicos como Steve Aoki y Rohan Marley, raperos como LL Cool J y RZA del Wu-Tang Clan, e incluso jugadores de baloncesto como Stephen Curry y Jamal Murray, han citado a Lee como una influencia significativa en su trabajo. El impacto de Lee también se refleja en el mundo del skateboarding, con figuras como Tony Hawk y Christian Hosoi, y jugadores de fútbol americano como Kyler Murray, reconociendo su influencia. La influencia de Lee también es evidente en el mundo de los cómics. El fundador de Marvel Comics, Stan Lee, consideraba a Bruce Lee como un superhéroe sin disfraz, y la influencia de Lee se ve en personajes como Shang-Chi y Iron Fist, así como en la serie de cómics The Deadly Hands of Kung Fu. Stan Lee ha comentado que cualquier personaje de artista marcial en los cómics debe parte de su origen a Bruce Lee. En los años 70, la influencia de Lee se extendió al desarrollo del breakdancing. Los primeros pioneros del breakdancing,
incluido el Rock Steady Crew, se inspiraron en los movimientos de Kung Fu de Lee, incorporando estas técnicas en sus rutinas de baile y creando movimientos como el windmill. El impacto de Lee también se sintió en el cine indio. Tras el éxito de las películas de Lee, como Enter the Dragon, en India, las películas de Masala, en hindi, de los años 70 a los 90, comenzaron a incorporar escenas de lucha inspiradas en las películas de artes marciales de Hong Kong de los años 70. La estrella del cine indio, Aamir Khan, recuerda que los pósteres de Bruce Lee eran ubicuos en los hogares de Bombay en los años 70. Una inspiración increíble. En Japón, la influencia de Lee es evidente en franquicias de manga y anime como Fist of the North Star y Dragon Ball. Estas series, inspiradas en las películas de Lee, ayudaron a establecer tendencias en el manga y el anime shonen que continúan moldeando el género. El personaje Spike Spiegel del anime de 1998, Cowboy Bebop, practica Jeet Kune Do y cita a Lee, ilustrando aún más el impacto de Lee en la cultura pop japonesa. Las contribuciones de Lee también se extienden a los videojuegos. Sus películas, como Game of Death y Enter the Dragon, sentaron las bases para géneros como los juegos de acción, beat 'em up y los juegos de lucha. El primer juego, beat 'em up, Kung Fu Master, en 1984, se inspiró directamente en Game of Death. La serie Street Fighter, debutada en 1987, se basó en Enter the Dragon, estableciendo el modelo para los juegos de lucha con su elenco internacional y diversos estilos de combate. Casi todas las principales franquicias de juegos de lucha han presentado personajes inspirados en Bruce Lee, y él incluso fue incluido como un personaje jugable en el videojuego de deportes de combate EA Sports UFC en 2014, demostrando su relevancia continua en la industria del gaming. En Francia, la filosofía de artes marciales de Lee influyó en el desarrollo del parkour por los Yamakasi en los años 90. El grupo consideraba a Lee como el presidente no oficial de su disciplina, junto a las acrobacias de Jackie Chan. El drama televisivo chino The Legend of Bruce Lee, de 2008, basado en la vida de Lee, se convirtió en la serie de televisión china más vista de todos los tiempos, con más de 400 millones de espectadores en 2017. En los últimos años, el interés en la vida de Lee sigue creciendo. En noviembre de 2022, el cineasta taiwanés Ang Lee anunció planes para dirigir una biografía sobre Bruce Lee, con su hijo Mason Lee en el papel principal y la hija de Bruce Lee, Shannon Lee, como productora. Además, en 2024 se propuso erigir una estatua de Bruce Lee en San Francisco, con Shannon Lee apoyando el proyecto como un tributo al legado de su familia. El legado de Bruce Lee también encuentra expresión en la música. La banda Underworld lo honró con su canción Bruce Lee del álbum de 1999 Book of Fish, fusionando rock, techno y riffs de guitarra. La letra, como señaló Daft FM, celebra la filosofía de Lee sobre la autorrealización y vivir la vida al máximo. A pesar de no haber aparecido en comerciales durante su vida, la imagen de Bruce Lee se ha utilizado extensamente en publicidad póstumamente. Un ejemplo notable es la campaña de Nokia de 2008, que presentó imágenes documentales escenificadas de Lee realizando hazañas con sus nunchakus y encendiendo fósforos en el aire. La naturaleza viral de estos videos creó confusión sobre su autenticidad, reflejando la fascinación duradera con Bruce Lee y su impacto en la cultura popular. Al cerrar este capítulo sobre el increíble descubrimiento realizado en la tumba de Bruce Lee, está claro que su legado sigue cautivándonos y sorprendiendo incluso décadas después de su fallecimiento. Las revelaciones de este evento trascendental no solo arrojan nueva luz sobre su vida, sino que también nos recuerdan el impacto duradero que dejó en el mundo. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este sorprendente hallazgo? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación.
Si encontraste este video intrigante, no olvides dar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes y actualizaciones. Gracias por vernos.